Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo se ha representado la raza, el género, la clase social como demarcador de identidad en las temáticas del cine colombiano? Esos temas han sido importantes en todo el cine colombiano. Lo que ha pasado es que han sido poco analizados. Los críticos y analistas se han enfocado poco en esos temas. Y lo bueno del libro de Juana Suárez es que los trae a colación y los investiga a profundidad. Incluso tiene un apartado, un ensayo que se refiere al cine de género, refiriéndose al género femenino, y no solamente estudia las realizadoras, sino sobre las referencias femeninas que han habido en películas colombianas, sobre todo escogiendo largometrajes significativos. Entonces, en ese sentido, me parece que hay buenos aportes de la profesora Juana en ese análisis, y lo bueno es que ella conecta esos análisis con el resultado de investigaciones que han producido las ciencias sociales, sobre todo los estudios culturales. Entonces, tú lees un texto de ella y hay, de alguna manera, una cierta actualización en investigaciones que han trabajado ciertos temas claves en los estudios culturales y que ella los aporta, los introduce en sus análisis. ¿Qué relación han tenido la literatura y el cine colombiano? Evidentemente, esta es una pareja que desde el comienzo del cine en todos los países ha estado muy involucrada, ¿no? Muy relacionada, y Colombia no es la excepción. Es decir, muchas de las películas que nosotros hemos hecho a lo largo de la historia del cine colombiano han partido de novelas o relatos preexistentes en literatura. Las primeras películas que se hicieron en los años 20, que son famosas, María, que se hizo en Cali, Buga y algunos sitios del Valle del Cauca, fue hecha a partir del texto de Jorge Isaacs. Pero Aura las Violetas, Como los Muertos, o son piezas literarias o son piezas dramáticas, pero también escritas por dramaturgos colombianos. Y de alguna manera eso era como una especie de repetir lo que había pasado también en Europa, no tanto en los Estados Unidos, donde mucho más rápido se escribieron historias originales, pero la historia del cine europeo está muy ligada a su literatura. Entonces, el caso, de alguna manera, nosotros en los años 20 tratamos de imitar lo que pasaba en Europa y tuvimos el mismo impulso, ir a los textos y sobre todo los textos que de alguna manera habían probado ser exitosos, como María, como Aura de las Violetas, para llevarlos al cine con la misma idea de que iba a ser exitosos. En el cine de los años 80, en el cine de los años 90, no dejaron de aparecer obras basadas en la literatura. Están ejemplos como el de Cóndores no entierran todos los días, que fue hecha la película muchos años después de haberse terminado el libro. En el cine colombiano ha habido una imbricación muy fuerte entre los dos universos, el literario y el cinematográfico. Pero eso no obsta para decir que en los últimos años hemos escrito para películas muchos guiones originales, que se escribieron pensando en que iba a ser una película. Ramiro, ¿se podría hablar de épocas de producción del cine colombiano? Precisamente uno de los méritos de los ensayos de la profesora Juana Suárez en este libro es que analiza una serie de películas del cine mudo en donde ella logra construir puentes estilísticos y temáticos que te demuestran que había un universo de preocupaciones, un universo de intereses temáticos. Por ejemplo, está muy ligado a la modernización de Colombia, de la sociedad colombiana, ¿no? Y aparecían ahí como unas especies de utopías, unos fines que se perseguían. Se trataba de usar el cine entonces para demostrar el progreso de las ciudades o el progreso de determinadas sociedades. Eso, por ejemplo, es una constante muy fuerte en el cine mudo colombiano. Precisamente ella lo usa para demostrar cómo una película como Garras de Oro, en 1926 en Cali, se distancia de esa tendencia. Es decir, a ella no le interesa entonces mostrar la ciudad o la sociedad caleña o colombiana de esa época para demostrar que era moderna,
sino para contar una historia. En ese caso, en el caso de Garras de Oro de 1926, había ahí una misión política de denunciar el robo que Estados Unidos le había hecho a Colombia cogiéndoles Panamá. De alguna manera uno ve que el sentido de la película es una especie de venganza que hacen los intelectuales caleños en ese momento que producen la película y que conciben la película, de vengarse de Estados Unidos. Alguien tenía que decir algo de ese robo que nos hicieron, que intentaron pagar con $25 millones. Sí me parece que en ese periodo hay unas ciertas constantes y que precisamente son resaltadas por la profesora Juana Suárez. Ella analiza películas claves como Agarrando Pueblo, como las películas de Marta Rodríguez y Jorge Silva, en donde de alguna manera hay una intención formal que uniría estas películas también con una intención política muy fuerte. Entonces, así en todos los ensayos ella logra construir un universo de películas en donde puede amarrar temáticamente y a veces estéticamente para producir un análisis mucho más redondo, mucho más completo. ¿Qué largometrajes y documentales se analizaron en este libro y cómo fue su proceso de selección? La selección de las películas que analizó las hizo con base en la construcción de un universo temático uniforme, que tuviera cierta unidad, y por eso entonces el universo de lo femenino que ella analiza en un ensayo, el universo de lo liminal, para ella están en el límite de algo, son ruptura de algo o están justo en el borde entre un momento y otro. Entonces eso le da un cierto sentido temático a ese capítulo, pero también otros capítulos no necesariamente pertenecen a periodos ni a regiones. Lo que los une sobre todo es sus temas, el contenido de las películas. Entonces el criterio de selección de las películas y en algunos casos de los documentales es el contenido, aunque hay un análisis también de la forma, pero es sobre todo el contenido. Por lo tanto, no hay una intención de seguir un hilo histórico, no hay una intención de construir una cronología, no hay una intención de cubrir todas las etapas del cine colombiano. En ese sentido no es totalizador el libro. Es un libro que escoge los cines más representativos que hemos hecho en Colombia. Y entonces allí habla del caso de Víctor Gaviria y de la cultura paisa. Habla de la cultura del centro de Bogotá, le dedica a la ciudad de Bogotá su ensayo relacionando con películas que se han hecho ahí o que hablan de Bogotá. Entonces, por eso es que te digo que la selección no obedece ni a un periodo cronológico, ni a una región específica, aunque en algunos casos sí aparecen beneficiadas culturas regionales, el caso de la cultura antioqueña, el caso de los caleños, y el caso centralista también de Bogotá. Pero, por ejemplo, no es un libro que quiera agotar todas las culturas colombianas, no habla, por ejemplo, de la costa, en donde también ha habido cine y hay una historia. El otro criterio fue que ella se dedicó sobre todo a hablar más de largometrajes, solamente en el caso de Agarrando Pueblo, en el caso de algunos cortos femeninos, entonces abarca cosas que no son largometrajes, pero el criterio también es que el 90%, para decir un número, de las películas que ella seleccionan son largometrajes.